era el tema del sueldo mínimo. Toda la discusión que se daba en torno a esta verdadera fijación de precio, que es el sueldo mínimo. Nos pregunta, bueno, es un seudónimo, ¿qué opinas sobre la eliminación de este sueldo mínimo? Soy totalmente partidario de eliminar el salario mínimo. La gente que no ha estudiado economía cree que eso es ser mala persona, porque entonces le van a pagar un peso o un centavo a los que van a trabajar por ese salario, pero eso es totalmente falso. Mira, a cualquiera de los que están viendo este programa, si Bill Gates, que es el hombre más rico del mundo, o Jeff Bezos, creo que es el más rico del mundo hoy en día, va y les dice, trabaja para mí 45 horas a la semana y te pago 20 lucas al mes, tú le vas a decir que no. Por mucho poder económico que tenga y por mucha plata que tenga, tú le puedes decir que no. ¿Por qué? Porque tú sabes que tu valor de mercado es otro. Tú puedes ir a otro lado y te van a contratar por mucho más. ¿Eso a qué se debe? Al mercado, que lo que paga es el capital humano y la productividad que tú tienes. El ingreso es una función de la productividad de las personas. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú fijas un salario mínimo a un determinado nivel, hagamos un ejemplo exagerado, pero el principio se aplica igual. Suponte que tú pones un salario mínimo de 1.000.000 de pesos. La gente te va a decir, no, pero es que nadie está diciendo eso. Pero es que en economía esto te sirve para entender cómo funciona la ley de oferta y demanda. Si tú pones un salario mínimo de 1.000.000 de pesos, ¿por qué vas a tener un desempleo gigante? Todo el mundo dice, sí, ahí va a quedar un desempleo gigante. ¿Pero por qué? ¿Porque los empresarios son malos y no quieren pagar 1.000.000 de pesos? No es por eso. Es porque hay un porcentaje importante en la fuerza del trabajo cuya productividad no da para que el empleador le pague 1.000.000 de pesos. Y por lo tanto, si el empleador lo hiciera, entraría a pérdida y termina quebrando. ¿Ok? Y la función del empleador y de toda empresa, obviamente, es ser eficiente con los recursos que tiene. ¿Ok? Bueno, lo mismo pasa si tú tienes salarios mínimos más bajos. La gente que no alcanza a llegar a ese nivel de productividad es gente que se queda fuera del mercado del trabajo. Por eso yo soy partidario de eliminar el salario mínimo, porque es lo que más perjudica a la mano de obra menos calificada, a los trabajadores menos calificados, que al entrar al mercado del trabajo pueden adquirir esas calificaciones y pueden ir mejorando su ingreso en el camino. Lo que sí soy partidario de todas maneras, para que no quede esto así, es de un ingreso mínimo, que no es lo mismo. El ingreso mínimo es, que por lo demás Friedman era partidario de algo parecido, ¿ah? El malvado neoliberal que nunca leyeron los que lo critican, en general, o pocos lo han leído. Bueno, era partidario de esto. Me tengo que burlar un poco por las caricaturas que hacen de él, no son tan ridículas a veces. Era partidario de suplementar el ingreso de una persona de manera tal que no estuviera debajo de un mínimo. Obviamente, ¿cuál es ese mínimo? Tiene que discutirse y hay que definirlo. Pero tú lo suplementas no con una ley que establece un salario que obliga al empleador a pagar, porque con eso generas desempleo en un cierto segmento. No, tú lo suplementas con transferencias del erario público, ¿no es cierto?, los impuestos que pagamos todos, de manera tal que si una persona gana muy poca plata, de manera progresiva tú le vas contribuyendo, ¿cierto?, para que gane más y llegue a un mínimo, sin desincentivar al mismo tiempo su espíritu emprendedor y sus ganas de salir adelante y su necesidad de trabajar, que es algo también muy importante para una sociedad que funciona. Y ahí ese ingreso mínimo, ¿se trata de un consenso que tiene que llegar a nivel político? ¿Es un consenso técnico? ¿Es de los dos? No, sin voluntad política tú no puedes lograr absolutamente nada. Y el salario mínimo lamentablemente se ha convertido en una especie de mantra, una cosa así irracional, completamente irreflexiva. Pero yo creo que si uno lo explica bien y al mismo tiempo señala y agrega el componente del ingreso mínimo, o sea, no es que la persona se va a quedar sin un ingreso dentro de cierto nivel, puede sacarlo adelante, de todas maneras.